¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre oportunidades de inversión. El mercado ya cerró, mañana es feriado o abre un poco la bolsa, pero no importa. Vamos a ver, no creo que se mueva mucho porque es 31 de diciembre seguramente, y según lo que leí la bolsa va a abrir, pero no creo que se mueva mucho. Como el día de hoy va a ser un poco lateral lo que es la bolsa de valores, entonces vamos a ver oportunidades de inversión para 2022. Vamos a analizar ciertos sectores especulativos de turismo, ETFs, acciones muy riesgosas, criptomonedas, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Bueno, en este video vamos a hablar sobre acciones, vamos a ver mi lista de seguimiento que tengo de acciones que quisiera comprar este 2022. Vamos a comparar algunas, por ejemplo, tenemos Amazon y Shopify. Y extrañamente Shopify tiene mejores finanzas que Amazon, pero Amazon tiene un poco más de potencial. Vamos a comparar ambas empresas, vamos a ver en qué sectores podríamos invertir este 2022. Vamos a poner algunas alertas de precio, algunos precios objetivos para poder ingresar, porque no es solo ingresar, tienes que ver un análisis fundamental y un análisis técnico. El fundamental lo vamos a ver con Finviz, una página que yo utilizo para ver mucho los fundamentales por encima, para comparar empresas, te lo voy a explicar, y vamos a ver Seeking Alpha para ver un poco las perspectivas que tienen los analistas en los próximos años con las empresas, y también vamos a ver cuál es el precio objetivo de los analistas profesionales con estas empresas que vamos a ver. Así que empecemos de una vez a ver las acciones, los ETFs, las criptomonedas para 2022. Empecemos, vamos allá. Bueno, aquí estamos en mi portafolio virtual de eToro. Aquí está, cambiar a real, estamos en mi virtual. Y eToro, como ya les había mencionado muchas veces, te da lo que es unos $100,000 para empezar, virtuales obviamente, ficticios, para que puedas familiarizarte con lo que es la plataforma. Por ejemplo, la mayoría de estas acciones que yo he comprado, he hecho la prueba, por ejemplo, de comprar Apple, si no me equivoco, justamente el 12 en marzo del 2020. Vamos a cumplir casi un año y medio, 2 años de lo que compré Apple. Y ha tenido un 178%, eso quiere decir 90% anual, por haber aguantado la operación a largo plazo. Por eso es que yo insisto tanto en que el largo plazo es el mejor. Por ejemplo, Tesla, mira esta monstruosidad. En un año y medio, casi 2 años, tienes lo que es $3,000 de beneficio habiendo invertido solo $500. Tienes 776% de retorno en Tesla. Ese es el poder del largo plazo. Por ejemplo, si solo hubieras invertido, lo que yo siempre te recomiendo, en el S&P 500, por ejemplo, en el Nasdaq, si no tienes la oportunidad de analizar acciones, no te gusta mucho, simplemente quieres los retornos o no tienes mucho tiempo en tu día, en un año y medio, 2 años, pongámosle para ser justos, 85% de beneficio. Mira ese potencial. Increíble, ¿verdad? Y si te das cuenta, el 10 de marzo del 2020 compré y solo tiene 66% de beneficio. 2 días después bajó la bolsa y, como puedes ver, 85% de retorno. Entonces esa diferencia es abismal. Es lo que te pagan los bancos durante 4 años anuales en una caja de ahorros normal. Entonces, por eso es importante escalonar. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Entremos al gráfico para que te lo explique de una manera un poco más sencilla. Por ejemplo, aquí estamos en el gráfico y justamente esta es la caída que vimos, el 10 y el 12. Correcto, aquí estamos en el 10. Como puedes ver, cuando estaba en 10 estaba en 286 y cuando estaba en el 10 estaba en 280 y cuando estaba en el 12 estaba en 274. Como te puedes dar cuenta, no pude invertir en lo que es el vacío, o sea, en lo más bajo, que estaba en 229, hubiera sido más grande mi retorno. Pero básicamente nunca puedes invertir en el fondo del barril. Tú tienes que aprender a escalonar. Y eso pasa cuando compras empresas a largo plazo que tú quieres tenerlas justamente a largo plazo. Es decir, por ejemplo, Nvidia. Vamos a poner aquí Nvidia. ¿Cómo está Nvidia? ¿Y te parece una buena empresa Nvidia? Por debajo de 300 me parece un buen precio. Por ejemplo, si tú aquí hubieras comprado en 298 una acción cuando estaba por acá y hubiera caído a 273, ¿qué hubieras hecho? Habrías comprado más, ¿verdad?
Pero si tú siempre estás con la mentalidad de que baje más, voy a comprar cuando se acerca al soporte de 236, cuando esté en 250 voy a comprar ahí, tal vez no llegue. Entonces tú cuando compras una acción a un precio justo, que por ejemplo en Nvidia para mí es debajo de 300, bueno, si cae a 250 compras más, si cae a 200 compras más y no te quedas afuera de la operación. Entonces es importante comprar a veces a precio justo y luego escalonar lo que es tu inversión, tu acción, tu ETF o por ejemplo en el S&P500. Nunca consigues la mayoría de las veces invertir en el fondo del barril. Es importante por eso hacerle un análisis técnico, ver un precio justo si te encanta la empresa y entrarle. Es importante ver precios de entrada justos para que tú puedas iniciar una pequeña posición y si cae más aumentarle con más agresividad. Pero eso por ejemplo no pasa cuando la empresa no te gusta y simplemente quieres hacer un trading, por ejemplo, de día, un trading de una semana o tienes un a muy corto plazo. Entonces, por ejemplo, tú tienes Apple, tú tienes Facebook, tú tienes Microsoft, tú tienes, por ejemplo, en mi caso, vamos a ver ahorita mi seguimiento de acciones. Todas estas acciones que yo he puesto aquí, yo podría escalonarlas. Sin ningún lugar a dudas, yo entraría en estas empresas y si caen me encantaría aumentarles posiciones porque yo voy a largo plazo. Por ejemplo, el S&P500 aquí está y está a un precio justo. No entré ahí porque no me gusta mucho la valoración en la que está el S&P500 y obviamente ni el Nasdaq y obviamente ninguna de las FANG, Facebook, Microsoft, Google, Apple, todas esas están muy arriba. Por ejemplo, McDonald's está actualmente en buen precio, vamos a verlo. En una gráfica, McDonald's es más de dividendos. Por ejemplo, McDonald's está en un máximo histórico. Para nada me interesa comprar cuando está en un máximo histórico. Entonces, vamos a ir con la siguiente. McDonald's es buena empresa de dividendos. Carnival, vamos con Carnival para ver el gráfico. Carnival por debajo de 20, de 18 es buen precio. Aquí como puedes ver llegó a estar en $16 aproximadamente y ese precio era muy bueno porque nos acercamos al precio en el que estábamos en 2020 a fines de 2020 que estaba en 12 y llegó a estar en 16. Obviamente ese hubiera sido un buen precio, ya se recuperó un poco, pero sigue estando a buen precio porque recuerda la prepandemia aquí estaba en 50, pero esta empresa con lo que es el nuevo rebrote, Omicron, etcétera, está siendo muy afectada. Justamente a la siguiente me voy, que es una de mis favoritas. ¿Dónde está? Aquí, para desordenar un poco. Jets. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un ETF de aerolíneas. No hay ETF de cruceros, por lo menos no que yo sepa. Y aquí puedes, por ejemplo, invertir en muchas empresas. Tú para poder ver en qué empresas, por ejemplo, invierte un ETF, lo único que tienes que hacer es venir a poner Jets, que es el ETF, las siglas del ETF, Yahoo Finance. Te vienes, aquí está, Jets. Dejas que cargue un momento y justamente aquí vienes. Profile, Options, Conversation, Chart. Tú te vienes aquí a Holdings y vienes aquí abajo. Aquí está. Delta Airlines tiene una posición de 10%, United Airlines 9%, Southwest 9%, American Airlines un 9%, Alaska, Sun, JetBlue, SkyWest, Air Canada Class B, etc. Entonces está muy bien diversificado este ETF. Entonces yo invierto en este ETF justamente para no estar comprando acciones y viendo qué aerolínea comprar, si Southwest, si Delta, si American Airlines, etc. Es una buena opción y la mayoría de los sectores tiene un ETF. Después JP Morgan, que no está a un precio muy atractivo. Visa, que justamente ha pasado lo que le ha pasado a la mayoría de las empresas que yo tengo vistas. Ha tocado un fondo de menos de 200, estaba espectacular y me pasó lo que no quería que me pase, que dije que caiga un poco más, quería que llegue acá, justamente a este soporte que estaba en 182, yo le iba a comprar a menos de 190 y como puedes ver nunca llegó a menos de 190 y me perdí la subida. Yo estaba un poco preocupado porque vi que rompió una tendencia alcista. Si aquí detrás es una línea, era una tendencia alcista y ahora está en una pequeña tendencia bajista, como puedes ver acá. Espero que rebote y vaya otra vez a tocar los 190 o menos de 200 para que yo pueda invertir en una empresa tan consolidada y tan buena como es Visa. Coca-Cola está en máximos históricos también. Shopify, justamente la que quería ver. Shopify está para mi gusto a un buen precio justito. Mejor hubiera estado en 1200. Yo la tuve cuando estaba en 900 justamente por acá. Lamentablemente vendí por taras mentales que tengo. Y eso es lo que quería mostrarte. Te vienes a Finviz y escribes las siglas. Por ejemplo, Shopify. Aquí está Shopify.
Vamos a comparar lo que es Shopify con Amazon. Me parece una comparación muy interesante de hacer. ¿Por qué compré, por ejemplo, yo Shopify? Como puedes ver, su PER está en 52, de Amazon está en 66. Si quieres saber cómo hacer un análisis fundamental y un análisis técnico, tengo una lista de reproducción que se llama Curso Intermedio de la Bolsa de Valores. Puedes ir a verlo para saber qué es lo que estamos hablando justamente ahora. Pero quédate hasta el final para que veas oportunidades de inversión. Price to Sales, por ejemplo, de Amazon, que simplemente es las ventas de la empresa por la valoración que tiene la empresa, está en 3.75. Aquí en Shopify está en 40. Eso es porque Amazon tiene obviamente mucho más cliente que lo que es Shopify. Amazon es mucho más grande. Por ejemplo, para pagar sus deudas no está muy endeudada Shopify, de hecho nada endeudada, tiene 14 de Quick Radio, Current Radio y no tiene deuda, tiene un profit margin de 81, atención a eso. Amazon sí está un poco endeudada, está justito de su deuda, y tu profit margin de Amazon es de 5.70%. En el gráfico obviamente Amazon está en 3.300, que no está entre medio. Amazon últimamente se tambalea entre 3.500 y $3.000. Es justamente lo que vi yo, por ejemplo, en Apple, que estaba en 110, 120 y ahí se mantenía, 120, 130 y luego dio un salto hasta 170. Entonces se mantiene lateral para darse impulso hacia arriba o hacia abajo. Yo espero que Amazon dé su impulso hacia arriba, pero si cae por debajo de 3.000 me encantará comprarla porque tal vez haga un stock split como lo hizo Nvidia, como hizo Apple, etcétera, como lo hizo Tesla también. Yo personalmente tengo posiciones en Amazon y tengo posiciones también en Shopify. Shopify porque me gustan sus deuda, que no tiene deuda, su profit margin, y me gusta que esté básicamente en un soporte en 1.300. Y Amazon por el stock split y porque es una señora empresa y de las FANG entre, por ejemplo, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Amazon es la que mejor posicionada está a precio actual, entonces es importante que veas eso. Sigamos con el seguimiento. ADA Cardano, por ejemplo, la primera criptomoneda que vamos a ver, atención, está básicamente en un soporte. Bueno, el soporte es 1.20 y luego tendría que ir a 1.05 aproximadamente, pero mira la caída que tuvo. Tiene una tendencia bajista como la mayoría de las criptomonedas y no está queriendo romperla. Como puedes ver, aquí trazas una línea y está respetando muy bien esa tendencia bajista, pero tiene un soporte muy fuerte en 1. Por debajo de 1.05 me parece una compra, pero para meterle muchísimo dinero a esta criptomoneda. No muchísimo dinero, atención, pero una buena cantidad que estés dispuesto a perder porque son criptomonedas y no sabes lo que vaya a pasar, especialmente con estas especulativas. Si no, pregúntale a Dogecoin lo que le pasó a las personas que invirtieron simplemente porque Elon Musk dijo eso. Después tenemos QSR, esta es una empresa que quisiera tenerla en mi portafolio. Básicamente es Burger King. Como puedes ver, tuvo una caída, pero por debajo de 50 me parece una buena opción. Si cae un poco, tal vez le añada un poco a esta empresa porque le falta recuperarse a 70. No creo que se recupere a 70, pero sí espero que vuelva a niveles de 65, 70. Pero esta empresa es más de dividendos como McDonald's, como Coca-Cola, etcétera. Sigamos, vamos al seguimiento y vamos a ver ahora, por ejemplo, la plata, un ETF de plata que es importante, que está a buen precio. Vamos a verlo para que vean algo un poco más conservador. Como puedes ver, rebotó muy bien en lo que es 20, su soporte muy bien. Por debajo de 20 hubiera sido una muy buena compra y podríamos verlo hasta 27. Es una compra un poco más segura que solo los dividendos. Básicamente es para darle estabilidad a tu portafolio y no tener todo en acciones. Es algo aburrido este ETF, pero es importante siempre revisarlo. Ahora sí, por ejemplo, las acciones chinas, JD.com, Alibaba y Tencent son mis 3 acciones chinas que me encantan, que cotizan justamente en Hong Kong. Yo no podría invertir en JD, en Alibaba, en Tencent si cotizaran, por ejemplo, en Estados Unidos y no me dejara comprar en las acciones de Hong Kong. Por ejemplo, JD está a buen precio, vamos a verlo. Como puedes ver, JD.com está a muy buen precio, está queriendo otra vez tocar por debajo de 100, 250 me parece un excelentísimo precio. Mira, con Alibaba tengo sentimientos encontrados. Por debajo de 100 podría entrarle, pero con mucho miedo. Es como cuando estabas en colegio y esa chica linda, la más popular, extrañamente te dice: hola, ¿cómo estás? ¿No quieres ir a comer algo? Y vos estás como de: algo raro está pasando aquí. ¿Es una apuesta? ¿Es algo malo que me vas a hacer? ¿Qué pasa? Algo así me pasa con Alibaba. Es como
demasiado bueno para ser verdad que esté a estos precios. El problema de China y todo es como, como con miedo, mucho miedo. O sea, me encanta. Quisiera entrar, pero me da mucho miedo. Tencent, por ejemplo, me encanta. Tencent es de las empresas más reconocidas de todo China. Mira la tremenda caída que se ha dado de 750 a 444 y se está acercando otra vez a su soporte en 420. Me parece una compra muy buena y mucho menos arriesgada que Alibaba. Después tenemos el ETF Jets, que es simplemente de lo que son aerolíneas. Como ya te había mencionado, Disney me encanta. Por debajo de 150, Disney me parece una señora compra. Me encanta. Vamos a ver el gráfico rápidamente. Como puedes ver, está en precios de 2019. Ya se recuperó Disney del efecto prepandemia, que llegó a estar en 90, que precios más increíbles. Y yo espero que vuelva a subir hasta 200 o más, justamente por Disney Plus y distintos los parques. Igual es una empresa muy sólida, entonces no hay pierde con Disney. Puedes invertirle con muchas ganas, no había problema. Puede caer, pero Disney siempre va a estar ahí. Si tú quisieras invertir, por ejemplo, en compañías especulativas y no sabes si invertir, por ejemplo, en Virgin Galactic, si invertir en Palantir, si invertir en Tattoo Chef, en Corsair Gaming, simplemente te vas a ARK Investment y ahí inviertes en especulativas. Hoy, por ejemplo, las especulativas subieron de precio y ARK subió 3%, como ver 3.06%, porque la mayoría de sus empresas son especulativas. Entonces, si las empresas especulativas suben, ARK Investment también sube. Es importante que le eches un vistazo. Es un ETF de Cathie Wood, pero es muy bueno para tener tu dinero si no sabes en qué compañías especulativas quieres invertir. Después tenemos el oro, por ejemplo, un ETF del oro que es importante como el de la plata. Tenemos lo que es el ETF de la economía de Brasil, el que como puedes ver se ha desplomado al infierno. Estaba en una tendencia alcista muy buena y se desplomó al infierno por las pandemias, por la variante obviamente también. Y está en 27 en un soporte muy bueno, es a considerar para invertir en la economía de Brasil. Si baja por debajo de los 27 me voy a ser tentado a comprar mucho. No mucho, pero empezar una pequeña posición. Me parece muy interesante. Después podemos ver Airbnb, que por debajo de 160 me parece una buena compra. Corsair Gaming, que me está tentando mucho a comprar porque está en un excelente precio. Sus finanzas son increíbles. Tenemos un video haciéndole un análisis en el canal. Puedes ir a verlo. Sky, tecnología en la nube. Básicamente Google, Amazon, Apple están en este ETF, además de muchas otras empresas. Es muy bueno. Y aquí el SOX, SOXX, que es de semiconductores. Por ejemplo, tú te vienes aquí y vamos a poner SOXX. Vamos a ver qué empresas. Vienes a Yahoo Finance, SOXX, vienes a Holdings y aquí vamos a ver en qué empresas está invertido. Nvidia con 9%, Broadcom Inc. con 7%, Intel con 7%, Qualcomm con 5%, Texas Instruments con 5%, AMD con 5%, Marvell Technology, interesante, 4.3%. Y así vamos. Entonces es importante, son de semiconductores, empresas de semiconductores, que está muy bien, pero está demasiado alta su cotización. Preferiría invertir solo en Nvidia, pero es un ETF a considerar. Después está el Nasdaq, obviamente, QQQ, y una empresa que me encanta, Nintendo. Nintendo tiene una de las mejores finanzas de todas, puedes ir a revisarlo. Y está justamente, vamos a ver el gráfico, por debajo de 60 me parece una señora compra por debajo de 60, por debajo de 55 también me parece que está en un precio bueno. Ha tenido una pequeña subida, pero su tope es 80, así que está a un muy buen precio. El único problema es que cotiza en China y es un pequeño cotiza en Wall Street, pero es una empresa china, entonces se puede ver afectada. AMD lo mismo que Nvidia, muy buena. Qualcomm también, y PayPal. PayPal es una señora empresa. Como puedes ver, se está consolidando en lo que es menos de 190, 185. Llegó a estar hasta 180, que está a un super precio. De hecho, sigue estando a un muy buen precio porque su techo está en 300. Entonces tendrías una revalorización cerca del 50%. Vamos a hacer una comparación justamente con Square, que es su competencia. Vamos a poner aquí PayPal. ¿Y dónde estás? PayPal, una P más, PayPal. Aquí estás. Square, por ejemplo, tiene un PER de 173. PayPal tiene un PER de 46.
Aquí en Price to Sales está en 4.5 y Price to Sales está en 9. Un poco mayor es de PayPal porque tiene mucho más enganche. Y aquí su current ratio, su deuda está en 1.9 y 1.9 digamos. Y PayPal está en 1.3 y 0.36. Es más saludable PayPal obviamente. Su profit margin de PayPal es de 20 aproximadamente. Y de Square su profit margin es de 3.2. Obviamente sus gráficos son muy parecidos y están a muy buen precio ambas, pero yo me decidí por PayPal por sus finanzas y porque básicamente tienen el mismo gráfico, pero Square te daría una revalorización un poco mayor, siendo una un poco más especulativa que PayPal. Después bajamos, donde estamos aquí, Activision Blizzard, igual que Nintendo me parece una señora empresa, pero se nos fue un poco el tren con esta, por debajo de 60 justamente, me encantaba, pero se estaba acercando de hecho a los 50. Pero me pasó lo que les advertí, que yo quería que baje hasta más o menos 54, 53. Nunca tocó solo menos de 60 y no la compré. Estoy intentando comprar ahora para ver si baja hasta 65, 66. Quisiera verla e iniciar una posición en Activision Blizzard. Me parece una muy buena empresa. Después venimos Nvidia, obviamente. Nvidia es una señora empresa. Nvidia, por ejemplo, por debajo de 300 me parece un precio justito. Por 280 le añadiría mucho valor y si llega a estar en este soporte de 240 le añadiría muchísimo. Nvidia es una señora empresa y no va a parar de crecer, a mi parecer. Puede caer, pero son expectativas que tengo. Netflix está muy alta. Adobe Premiere estoy esperando una caída el día lunes para iniciar una posición. Está en un soporte muy bueno. Como puedes ver, la caída desde sus 700 aproximadamente está en 562. Está en un soporte muy bueno. Como puedes ver aquí en 1.2, 3 puntos. Y no creo que lo traspase. Si lo traspasa, otro punto de entrada sería en 500. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4 serían aproximadamente 517, no perderías mucho, entonces es una apuesta muy segura. Adobe Premiere, que siempre la ves alta, pero extrañamente bajó porque eran muchas sus expectativas por sus reportes trimestrales y bajó y está a un muy buen precio. eSports, pero prefiero Blizzard. Intel me parece una buena empresa, por debajo de 50 voy a comprar, voy a iniciar una posición. Microsoft, Facebook, Google, Tesla, Apple, Amazon, me parece que están a muy alto precio. Amazon es la que mejor situada está a precio. Obviamente puede crecer más, Microsoft puede crecer más, Facebook, Google, Tesla puede crecer mucho más, como ya vimos, Apple también, pero Amazon a día de hoy en valoraciones está a mejor precio que cualquiera de las que he mencionado. Ahora sí, Bitcoin, por ejemplo, estamos en un soporte, no estamos en nada. Estamos en un soporte que se creó justamente aquí en 45.000, 45. Rompió su tendencia alcista y está en una tendencia bajista igual que Cardano. Como puedes ver, tiene una tendencia bajista y vamos a ver si rompe los 40.000 que está acá para irse a buscar los 30.000 otra vez, cosa que no creo. Yo creo que ya hemos tocado fondo con Bitcoin, pero todo puede pasar, son criptomonedas, así que si le añades, yo le añadiría con un poquito de cuidado. Después está Ethereum, lo mismo, el SP500 LTF, Tatuchef y aquí está TAN, Investor Solar, para invertir en la energía solar. Está a un increíble precio, en el 75 tiene un soporte muy bueno y luego sería menos de 70, que sería un precio espectacular. Vamos a ver en qué empresas y por qué me encanta tanto este ETF. Vamos a Yahoo Finance, como ya te he mencionado, ponemos TAN, venimos aquí a Holdings y venimos a ver, por ejemplo, en Enphase está en 11%. En Enphase Energy, en SolarEdge está en 10%, en Sunrun, está en 7%, en Sinji Solar, que es una de Hong Kong, como puedes ver las siglas, 6.88%, First Solar está en 6.21%, así que si no sabes de este mundo de la energía solar, no tienes mucho conocimiento, puedes invertir en este ETF que tiene las mejores empresas que se dedican a eso y simplemente te beneficias de cuando suba a 123. Si es que suba, yo creo que sí, porque es el futuro, igual que los carros eléctricos. Bueno, este video se ha hecho un poco largo. El día de mañana vamos a ver oportunidades reales en empresas que tal vez podríamos hacerle un trade, que no solo estén en las que yo quiero invertir a largo plazo, sino que también
me gustaría hacerle un trade, aunque no sea mi manera de inversión, me gustaría a corto plazo, mediano plazo. Todas las empresas que te acabo de mostrar son empresas que, a pesar de que bajen, yo les invertiría más dinero. Si el día de hoy yo les iniciara una posición y caen y caen y caen, yo les seguiría metiendo dinero porque les tengo mucha fe a todas las empresas que acabas de ver. Excepto tal vez Tatuchev, Corsair Gaming, que hasta cierto punto podría ver los fundamentales que vayan saliendo de las empresas, las noticias, pero es importante que hagas tu propio análisis, tu análisis técnico, tu análisis fundamental. Para eso son los cursos de vocabulario de la bolsa de valores, luego el curso básico, luego el curso intermedio, donde ahí enseño cómo elegir acciones, cómo analizarlas, análisis técnico fundamental, cómo ver las finanzas de una empresa, y es importante que veas esos videos. Los espero el día de mañana para ver oportunidades, más oportunidades. El día de hoy hemos visto rápidamente qué empresas me gustan muy a largo plazo, qué empresas yo les metería dinero si caen y caen y caen. Obviamente excluyendo, como te acabo de decir, Tatuchev y Corsair Gaming. El día de mañana vamos a ver empresas que están a buen precio a día de hoy y que, si mi modelo de inversión fuera a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo, yo les metería dinero con $1000. Si tuviera $1000, ¿qué empresas están a día de hoy para compra? No vamos a comprar, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, porque a día de hoy no es precio. Pero si tú quieres empezar a invertir en este 2022, vamos a armar un portafolio de $1000 el día de mañana. Los espero ahí. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si es este tipo, por acá te voy a dejar justamente el curso intermedio para que aprendas a hacer un análisis técnico y fundamental de las acciones. Y aquí un video que te puede interesar. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.